Bueno, entonces íbamos en la parte de uno cómo interpreta un electrocardiograma. Es probablemente la parte que más le interesa a los demás y probablemente es la parte que más diverja entre los diferentes autores. Si uno coge un libro normal, por ahí, por ejemplo, este es uno que mucha gente lee, que es La alegría de leer el electrocardiograma, uno le venden cosas como esta, como mnemotecnias, en donde uno primero mira la frecuencia, luego mira el ritmo, luego el eje, y luego esta es la parte en la que yo no estoy tan de acuerdo, lo ponen a descartar cosas frecuentes. Entonces, a descartar hipertrofias, que es la H, a descartar isquemia, que es una de las Is, y eso es particularmente el punto donde yo más estoy en desacuerdo. ¿Por qué? Porque uno le dicen, listo, descarta hipertrofia. ¿Cómo? Uno se va al capítulo y le dicen, usted va a descartar hipertrofia de la siguiente manera, buscando criterios. ¿Listo? Entonces le comienzan a decir, hay 30 criterios. El que recomendamos es el índice de Sokolov-Lyon. Otros criterios son esto y otros criterios son todos estos de aquí. Entonces, básicamente lo que invita en este tipo de libros es que cuando usted analiza un electrocardiograma, comience a hacer cosas básicas y después aplicar criterios. Y yo estoy completamente en desacuerdo con esto. Eh, ¿Por qué? Un punto desde un punto de vista como más teórico, en cuanto a que nosotros no estamos diseñados, nosotros no nos enseñaron y la mayoría de cosas que hacemos en medicina no buscan nosotros tener una lista de chequeo para quitar o poner, sino que nosotros nos llenamos de signos. Cuando uno examina a un paciente, uno no va con la mente a voy a descartarle cirrosis, voy a descartarle falla cardíaca, voy a descartarle POC, voy a descartarle asma. No, uno más bien lo que se hace es llenarse de cosas positivas, llenarse de cosas alteradas y construir a partir de eso un diagnóstico. Yo propongo exactamente lo mismo para el electrocardiograma. El electrocardiograma no debería funcionar de una manera diferente. Uno va a hacer lo mismo. Uno se va a llenar de signos, uno se va a llenar de cosas que estén anormales y en base a esos signos va a construir un diagnóstico. Y eso es lo que yo les voy a proponer a ustedes. Además, otro problema que encuentro con este tipo de estrategias es que como lo ponen a buscar con criterios, hay enfermedades que no cumplen los criterios a veces. Entonces dicen, qué tan frecuente es eso, por ejemplo, en este ejemplo, en hipertrofia ventricular izquierda? Bastante. Los criterios descritos, ninguno supera una sensibilidad del 40%. Entonces, más de la mitad de los pacientes, si ustedes van a buscar esto solo a punta de criterios, se les van a escapar, se les van a quedar atrás porque ustedes lo que van a hacer es buscar criterios, no morfología. Y lo otro, esto muy bonito y todo y muy útil, pero no les muestra, o sea, esto no les explica nada. Uno cuando ciegamente aprende R en V6 mayor a V5, uno no entiende, bueno, ¿y eso de dónde salió eso? ¿Por qué? Entonces, si a ustedes se les llega a olvidar eso, lo cual es bastante probable, dado que son un montón, no van a tener una manera de recordarlo. En cambio, si ustedes entienden de dónde salió todo, entienden cómo es la normalidad y cuando pasa algo normal, cómo eso cambia el electro, ustedes van a poder analizar cualquier electrocardiograma sin tener que recurrir a una lista de cosas. Y eso es lo que yo les voy a vender. Para eso, lo único que yo hago es responderme esta pregunta y es si el electrocardiograma enfrente mío es normal o no. Entonces, es una estrategia que ustedes pueden hacer si ustedes cogen un papel blanco y ponen a dibujarse un electro. Si ustedes logran dibujar un electro normal en un papel blanco, ustedes créanme que saben electrocardiografía. Por lo menos saben encontrar lo que es anormal. Pero ustedes ponen un papel blanco a dibujar a alguien y solo dibuja complejos de esta manera en todo el electrocardiograma, esa persona no sabe de electrocardiograma. Bien, a esa persona le faltan muchas bases, porque es basándome en lo normal que yo puedo identificar las cosas que no lo son. Entonces, eso es lo que yo hago, literalmente. Yo cojo y yo miro. Entonces, me dan un electrocardiograma y yo identifico, mire, esto no es normal, esto tampoco, esto tampoco, lo anoto en mi cabeza y todos estos signos me salen ahí. Cuando yo tengo todo ese montón de signos, para algunas personas no es mucho, no es tan significativo, pero esto es tremendamente importante porque si yo junto todos estos signos me pueden dar un diagnóstico de una hipertrofia ventricular izquierda. Y eso es lo que yo les voy a enseñar a hacer en los siguientes videos. No todas las hipertrofias presentan de la misma manera, pero cuando yo cojo un paciente, por ejemplo, esto a punta de criterios, muchas veces no daría. Muchas veces no daría para dar hipertrofia ventricular izquierda. Pero por morfología yo veo que esto es una S muy profunda. Yo veo que estas R están más altas de lo que a mí me gustaría. Bien, entonces esa serie de signos me indican, oiga, esto puede tener signos de hipertrofia ventricular izquierda. Y eso es lo que yo les voy a enseñar a hacer en los siguientes videos que pues nos quedan. Este de hoy, este video puntual,
a lo que está dirigido es a descomponer esa pregunta que yo le hice ahorita de si es normal o no. Entonces, ¿cómo hacemos para saber si un electrocardiograma es normal? Vamos a ver todos los parámetros necesarios para definirlo. De la misma manera en la cuando uno va a examinar a un paciente y lo inspecciona, palpa, percute y ausculta, aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a ver la calidad, el ritmo, la frecuencia, el eje, las ondas, los segmentos y los intervalos del electrocardiograma. Es escoger el electro y descomponerlo, literalmente. ¿Alguna mnemotecnia existe para acordarse de esto? Me la inventé yo y se llama corazones re feos. Entonces la patento de una vez. Va en ese orden. Entonces, uno primero mira la calidad, luego el ritmo, luego la frecuencia, eje, ondas y segmentos. Eso es otra cosa que yo le critico un poquito a la alegría. La alegría pone al revés estos dos. Y ustedes como van a ver más adelante, eso no tiene mucho sentido. Pero bueno, listo. Entonces vamos a pasar ahora a la parte de la calidad. Uno, ¿cómo identifica si un electrocardiograma está, y es la famosa pregunta, bien tomado? Eh, Antes de decirles el criterio que de verdad uno debería mirar, les voy a decir el criterio que usualmente la gente responde. Y es primera onda en ABR que sea negativa. Entonces uno le dicen, para saber si un electrocardiograma está bien tomado, mire que la primera onda en ABR sea negativa. Eso no es tan cierto. La razón por la que no es tan cierto es porque ese no es un criterio de que esté bien tomado, es un criterio de que el del corazón es normal. Eh, claro, si usted tiene un corazón normal y eso sale alterado, sale una onda en ABR positiva, está mal tomado. Pero si usted tiene una arritmia, por ejemplo, que hace que, imagínense que esta es la aurícula y aquí está ABR. La razón por la que ABR usualmente es negativo es porque el nodo sinusal está aquí y se despolariza hacia allá, se aleja, ¿cierto? Entonces hace que esto sea, como ya sabemos la teoría de vectores, negativo. Pero si usted tiene una arritmia que hace que en el nodo atrioventricular comiencen los impulsos y se vayan para arriba, la onda en ABR va a salir positiva. ¿Sí? Normal, y eso es normal, porque usted tiene un corazón que no funciona como los demás. Y por el electrocardiograma nos deberíamos dar cuenta de eso. Entonces, lo que les digo, esto no es tanto un criterio que está bien tomado. Claramente, si sale pues alterado y el paciente si es normal, ahí sí decimos que está mal tomado, pero en algunos pacientes va a ser el ABR siempre positivo, sin importar cuántas veces lo repitan. Entonces, para tenerlo en cuenta. ¿Cuál entonces va a ser nuestro criterio para guiarnos y saber si un electrocardiograma está bien tomado? Que tenga un trazado isoeléctrico. ¿Qué es tener un trazado isoeléctrico? Que yo no vea esto. Un trazado isoeléctrico busca que tengan una misma línea continua todos los impulsos. Eso me hace que yo pueda leerlo. Este tipo de electrocardiogramas es imposible de leer. Cuando tienen tanto movimiento, literalmente parece más un electroencefalograma. Eso es imposible de leer. Entonces, ese va a ser nuestro criterio. Entonces, primera cosa que vamos a ver en calidad va a ser eso. Lo segundo, yo me voy a asegurar si me están hablando el mismo idioma que yo estoy usando. Entonces, yo les enseñé a ustedes que para analizar un electrocardiograma teníamos que guiarnos con la regla de que dos cuadritos grandes en el eje longitudinal eran 1 milivoltio y que 5 cuadritos grandes en el eje X eran 1 segundo. ¿Listo? Ustedes manejan este idioma, es como si yo les hubiera enseñado aquí a hablar el idioma del electrocardiograma, español. Si ustedes ven un electro les está contando que tienen unas medidas diferentes a las que ustedes conocen, las reglas que ustedes aprendieron aquí no les van a servir. Entonces lo que tienen que hacer es volver a tomar el electro con las medidas que ustedes conocen. ¿Dónde vemos eso? Usualmente la parte del voltaje se escribe aquí, esto se llaman las marcas de calibración. Ellas van a incluir dentro de ellas el número de cuadritos necesarios donde ellas consideran 1 milivoltio. A veces lo ponen así, a veces simplemente ponen en alguna parte del electrocardiograma, usualmente abajo dicen en 10 milímetros hay 1 milivoltio. Entonces esa es otra manera de ponerlo y le están diciendo hablamos el mismo idioma que ustedes. Aquí lo mismo. Si ustedes se fijan acá dice 25 milímetros por segundo. 25 milímetros, acuérdense que cada cuadrito grande es 5 milímetros. Entonces 5, 10, 15, 20, 25. Entonces hablan nuestro mismo idioma. ¿Por qué es importante eso? Porque si no hablan nuestro idioma, nos vamos a confundir. Este es un electrocardiograma tomado a una velocidad de 50 milímetros por segundo. Digamos que eso es inglés para nosotros. Y este es 25, es el idioma que nosotros hablamos, español.
Si nosotros fuéramos a tomar este electrocardiograma y le fuéramos a calcular la frecuencia cardíaca, daría una bradicardia, porque hay muchos cuadritos en la mitad. Y eso lo vamos a ver, pues ya les voy a enseñar cómo hacerlo. En cambio, si le ponemos a calcular cosas como una frecuencia cardíaca, nos daría verdaderamente la que es, porque los métodos que yo les voy a enseñar aplican esta serie de medidas. ¿Listo? Entonces, como repaso, calidad, ¿qué es lo que vamos a ver? Trazado isoeléctrico. 1. 2. Que hablan en el idioma que yo conozco. ¿Listo? Y como punto importante para aclarar, lo de ABR me habla en un corazón normal, pero yo puedo tener corazones patológicos que tengan ABR positiva y no es que esté mal tomado. ¿Listo? Es como para aclarar ese punto. Después de la calidad pasamos al ritmo. En el ritmo, aquí mucha gente, cuando yo les pregunto, ¿cómo hace para hacerse un ritmo sinusal? Me comienzan a enumerar una lista que dice como que hay una P antes de cada QRS, que haya un QRS antes de cada P, que el ritmo esté entre 60 y 100, ¿cierto? Que, no sé, y un montón de cosas más. Esos criterios no me hablan tanto del ritmo. Me explico. Cuando ustedes tienen un electrocardiograma en donde continuamente el nodo sinusal está mandando su despolarización, ¿sí? Continuamente le está haciendo esto. Y de la nada, por alguna razón, hay una pausa. ¿Bien? Y luego recupera. Eso no significa que el ritmo no sea sinusal. Quiere decir que hubo una alteración en este punto que toca responderla, pero eso no quiere decir que el ritmo en el resto del electrocardiograma sea no sinusal. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Porque pues, eso es lo que nosotros vamos a analizar cuando preguntamos, ¿tiene o no ritmo sinusal? Queremos saber si el ritmo viene del nodo sinusal, no de otra parte. Pero, entonces, el punto que nosotros vamos a ver para responder esa pregunta es, ¿efectivamente viene aquí o no? Porque ustedes incluso pueden tener algo como una famosa extrasístole, en donde ustedes tienen aquí, no sé, me invento una P y les da una extrasístole, pero el ritmo afuera de la extrasístole sigue siendo sinusal. Y ustedes se ponen a decir, ay, no, es que no cumple esta regla, por lo tanto no es sinusal, se van a pegar una confundida terrible y van a comenzar a buscar ritmos que no son. Entonces, ¿cómo definimos, al fin, cómo se define si el ritmo es sinusal o no, si no es con estos criterios? Sencillo, con algo que llamamos el eje de la P. Si lo queremos averiguar es si el ritmo viene de aquí, efectivamente vamos a buscar una manera en la que nos aseguramos de eso. La manera es muy sencilla y es tener un electrodo aquí, tener un electrodo aquí, ver que a este se acerca, por lo tanto es positivo, y ver que a este se aleja, por lo tanto es negativo. Eso nos confirma que el ritmo está iniciando acá. Y es muy sencillo. Entonces lo que hacemos es ver que la P, ya que esto es el sinusal, pues lo primero que es por ahí son las aurículas, que la P sea positiva en D2 y sea negativa en ABR. Si ustedes tienen eso, tienen un ritmo sinusal. ¿Cómo se justifica eso? Se llama el eje de las P's. ¿Listo? Pues es un concepto un poquito ya más adelantado, eso no lo vamos a, más avanzado, no lo vamos a hablar mucho, pero así es como sabemos si un ritmo es sinusal o no. Onda pega negativa en ABR y positiva en D1 y D2. Esa es la primera cosa que quiero averiguar, si es sinusal o no. Lo otro que yo quiero averiguar cada vez que veo el ritmo es si es regular o no. ¿Listo? Sí, por definición se supone que el ritmo sinusal normal debería ser regular, pero pueden pasar cosas como tener una extrasístole, una pausa, no sé, X, Y o Z. Eso no quiere decir que el ritmo no venga de aquí, pero quiere decir que puede tener algunas alteraciones durante el camino. Entonces, primera cosa que quiero saber en ritmo, si es sinusal. Segunda cosa, si es regular o no. Y ya, entonces fíjense, ritmo sinusal, en 2 segundos uno ya puede determinar si es sinusal o no. Después de esto va la frecuencia. La frecuencia normal se dice que es de 60 a 100. Uno para calcularla es muy sencillo, lo que tiene que hacer es primero determinar si el ritmo es regular o no. Por eso me parece más lógico que uno primero mire el ritmo y luego frecuencia. Si es regular, uno se va con este método, es muy sencillo. Lo que uno hace es coger un QRS que caiga en alguna línea de una caja grande y uno cuenta cuántas cajas grandes se completan antes de llegar a el siguiente impulso. En este caso fueron 8 cajas. Entonces la fórmula que vamos a usar va a ser dividir 300 dividido el número de cajas que se cuentan.
En este caso son 8, entonces da 38 latidos por minuto. Si hubieran sido solo un latido, aquí hubiera estado el otro, entonces hubieran sido 300 dividido 1, 300. Si hubieran sido 2, 300 dividido 2, 150, hubiera dado la frecuencia cardíaca. Si hubiera caído aquí, hubieran sido 300 dividido 3, entonces 100. Y así, así, así van, pues el resto de frecuencias. Uno eventualmente, tanto hacer el electrocardiograma, se va aprendiendo esta serie de numerales. Entonces 1, 300, 250, 3, 100, 435, luego 60, 50, 43, 38. ¿Bien? Uno eventualmente se lo comienza a aprender. Cuando el ritmo es irregular tienen un problema, y es que si ustedes cuentan el número de cuadritos de aquí a acá les va a dar una frecuencia cardíaca, pero si cuentan el número de cuadritos de aquí a acá les va a dar una completamente diferente. Entonces, ¿con cuál se quedan? Con ninguno. En este tipo de ritmos no hay de otra. Lo que hay que hacer es contar cuántos latidos hay en X número de segundos y multiplicar ese número de segundos para que les dé un minuto. Como cuando uno examina a un paciente y no quiere estar ahí un minuto viendo la frecuencia cardíaca, sino que toma 30 segundos y lo multiplica por 2, hacemos exactamente lo mismo aquí. Contamos cuántos cuadritos hay en todo el electrocardiograma, que dura 10 segundos, y multiplicamos por 6. Hay gente que dice, no, me parece más enredado, lo que yo voy a hacer es contar hasta 6 segundos y multiplico por 10. Da lo mismo, al final lo importante es llegar a 60 segundos. ¿Listo? Claro, es más fiable el método de multiplicar por 6. ¿Por qué? Porque imagínense si ustedes solo hubieran contado hasta aquí. Si solo hubieran contado hasta aquí y hubieran multiplicado, no sé, digamos que aquí hay 6 segundos, hubieran multiplicado por 10, les hubiera dado 60, porque habían solo 10 latidos. Fíjense que en esta parte del electrocardiograma la frecuencia cardíaca aumentó de manera significativa. Entonces se hubieran comido todo esto. Entonces es más válida el método de contar todo el electrocardiograma y multiplicar por 6. ¿Listo? Esos son ritmos irregulares. Entonces ya sabemos cómo mirar si está bien tomado, ya sabemos que tenemos que ver si nos hablan el mismo idioma, ya sabemos cómo ver el ritmo, que básicamente lo que queremos saber es saber si viene de ahí. El resto de cosas de elementos, lo de P antes de cada QRS, QRS después de cada P, me hablan de un ritmo sinusal normal, pero solamente si quiero saber si viene el sinusal, lo único que tengo que ver es la P, eso es lo importante. Ya sabemos cómo calcular la frecuencia, ahora nos vamos con el eje, que esto es lo que a la gente le da más problema. El eje es muy sencillo, el eje lo que nosotros queremos saber es en qué dirección se está despolarizando el corazón. Punto. En qué dirección, lo voy a repetir, en qué dirección van los impulsos del corazón. Entonces, si nosotros sabemos que algunos van hacia aquí, que otros están yendo de esta manera, pero queremos saber en general la suma de todos estos impulsos hacia dónde se está distribuyendo. Si se distribuye para aquí, eso sería normal, pero eso hay que cuantificarlo. Entonces, ¿qué es lo que hizo la gente? La gente dijo, mire, si la suma de todos los impulsos del corazón va en algún punto entre entre este sentido hasta este sentido, o sea, aceptamos todo esto de aquí, decimos que el eje es normal. ¿Bien? ¿De dónde salió esos grados o cómo los vamos a clasificar esos grados? Es muy sencillo, hicimos un plano cartesiano en donde todos los cuadrantes de arriba eran negativos y los dos cuadrantes de abajo eran positivos. Aquí pusimos el 0, ¿bien? Aquí pusimos menos 180, más 180, 90 positivos y 90 negativos. Entonces organizamos el plano y dijimos, el eje normal lo vamos a considerar entre menos 30, que sería aquí, menos 30, y más 110. Ese va a ser nuestro eje positivo. Si se sale más allá de esto, yo digo que se está desviando el eje hacia la derecha. Si se va más hacia la izquierda de menos 30, decimos que se está desviando hacia la izquierda. Y si está entre menos 180 y menos 90, decimos que es un eje extremo. No tierra perdida, eje extremo. Ahora, ¿cómo calculamos esto? Ya entendimos la teoría, ahora, ¿cómo lo vamos a calcular? Eso cuando nos pase un electro, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, primero lo que hay que hacer es organizarnos nuestras direcciones que ya conocemos en este plano cartesiano. Entonces, teniendo en cuenta estos grados, lo que vamos a hacer es organizar las direcciones que ya tenemos ahí. Entonces, quitemos el corazón un segundo, ponemos el plano cartesiano y vamos a organizar cada uno de los grados que ya conocemos. Si estos grados no se les hacen conocidos, vayan y devuélvanse al video que nosotros hicimos ¿en qué? En el anterior, el como introductorio, que ahí explicamos de dónde salen estos grados. Listo, entonces ahora vamos a organizar esto. 1, ya que es 0 grados, lo ponemos donde es 0 grados.
ABL es menos 30, ABR es menos 150, ABF se queda aquí en 90. Cogemos 120 que está aquí, lo ponemos donde debe ser, y cogemos 60 que es 2 y lo ponemos aquí. Esto es lo que nosotros llamamos ahora el plano hexagonal. Así se llama el plano hexagonal, es el plano cartesiano que nosotros adecuamos para mirar el corazón. Y pongan atención a esto que viene ahorita. Para calcular el eje cardíaco, lo que vamos a hacer es devolvernos a la teoría de los vectores. La teoría de los vectores nos decía algo muy sencillo, y era, cada vez que usted tiene aquí el corazón, ¿cierto? Usted va a tener tres puntos muy claros, ¿sí? Va a tener tres puntos muy claros. Podemos dibujarlos así para ubicarnos. Un punto aquí, un punto acá y un punto acá. ¿Bien? O sea, va a tener siempre como esta estructura. Entonces, si su impulso cardíaco se dirige hacia aquí, va a hacer que o bueno, y hay gente que dice, no, pero ¿qué tal se vaya para acá? Lo mismo, se está yendo en una dirección similar a este electrodo. Entonces, como se está yendo similar a este electrodo, este va a ser positivo. ¿Listo? Como se está alejando este electrodo, este va a mostrarse negativo. Como no se está relacionando, como va perpendicular a este de aquí, como va en 90 grados a este de aquí, este va a ser equifásico. Entonces pongámosle lógica. Si yo tengo un impulso dirigiéndose en este sentido, ¿cómo va a verse 2? Positivo. ¿Cómo va a verse ABR? Negativo. ¿Y cómo se van a ver tanto 3 como ABL? Equifásicos, más 3 que ABL. Este queda completamente en 90 grados con respecto al 2. ¿Listo? Lo mismo aquí, si yo tengo un impulso yéndose hacia 3, ¿cómo se vería 3? Positivo. ¿Cómo se vería ABL? Negativo. ¿Y quién se vería equifásico? ABR y 2, más que todo ABR, porque es el que queda a 90 grados. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿Cómo así? No entendí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sencillo. Mismo ejemplo, tenemos aquí el corazón, ¿cierto? Y imagínense ahora que yo quiero averiguar de dónde viene el impulso. Y yo les doy el siguiente combo. ABL lo ponemos equifásico, ¿cierto? D2 lo ponemos positivo y ABR lo ponemos negativo. Si yo les pregunto hacia dónde fue, sencillo, fue hacia aquí, ¿no? Ya sabemos que sigue el positivo. Pero es que si yo les pongo también este positivo y este positivo, un poquito más difícil, ¿no? Entonces, el positivo ya sabemos que tiene que ir en algún punto de aquí, pero la manera más sencilla de identificar exactamente dónde está el eje es primero identificar cuál es el equifásico, porque solo va a haber uno equifásico, solo va a haber uno que es más equifásico que los demás. Ese que es el más equifásico lo vamos a identificar, entonces en este caso es ABL, ¿cierto? Y nos vamos a ir completamente perpendicular, porque sabemos que si este es equifásico es porque el eje está yendo en esta dirección. Y eso creo que va a cambiar el color para que se vea más. Entonces está yéndose completamente en esta dirección. Y lo que vamos a proceder ahora es saber cómo está dirigiéndose aquí. Si se está dirigiendo en este sentido, yo sé que 2 me va a mostrar negativo. Entonces, si yo encuentro que ABL es equifásico y 2 es negativo, sé que el eje está por acá, el eje es extremo. ¿Listo? Sé que el eje es extremo. Pero si yo encontré que este era el equifásico y 2 era positivo, yo sé que el eje está aquí, el eje es normal. En realidad el eje no solo es normal, sino que el eje es completamente en 60 grados. ¿Listo? Eso es como uno calcula el eje. Entonces pongamos un ejemplito para que sea más fácil ubicarlos. Entonces, por ejemplo, hagamos este ejemplo. Aquí nos muestran uno y este es el equifásico, ¿cierto? Entonces vimos que este es positivo, este es positivo, este es positivo, o sea, se fue en alguna parte entre estos. Este negativo se está alejando y este es equifásico. Entonces sabemos que completamente a 90 grados podemos encontrar hacia dónde, como la línea en donde se está desplazando, ya sea hacia aquí o hacia acá. Entonces la gente dice, entonces ¿será que me toca aprenderme cada uno de estos? Uno eventualmente se lo comienza a aprender, pero hay una manera más sencilla para buscarla de 90 grados y es relacionarlos así. O sea, el primero a la izquierda se relaciona con el último a la derecha, los del medio con los del medio
y los extremos con los extremos. Siempre van de esta manera. Entonces, si ustedes encuentran algún equifásico, lo único que tienen que hacer es emparejarlo con el otro. Si está aquí, pues lo emparejan con este. Si está acá, lo emparejan con este. Y así. Es bastante sencillo, solo seguir como esta regla. Entonces hagamos un ejemplo. ¿Listo? Pausen el video, intenten sacarle el eje a este electrocardiograma. De una vez, si quieren, hagámoslo, pues pausenlo y ustedes hagan el repaso. Miren la calidad, miren y hagan la mnemotecnia, corazones re feos. Entonces, ritmo, frecuencia, eje y ahí vamos. Entonces, pausenlo y háganle por ustedes mismos. Yo voy a seguir. Entonces, hagámosle cosa por cosa. Calidad, sí, tiene una adecuada calidad. Acuérdense, lo que miramos es el trazado isoeléctrico. Aquí no nos muestra si nos habla el mismo idioma, pero sumamos que sí. Después de eso miramos el ritmo. Acuérdense que para el ritmo lo que nos importa son las P's. Entonces aquí tiene una P positiva en 1, P positiva en 2, en realidad muy positiva, eso es anormal, pero bueno. Una P positiva en 2 y en ABR una P negativa. Entonces hablamos de un ritmo completamente sinusal, regular, a una frecuencia de, entonces miramos 300, 150, 100, un poquito menos de 100. Entonces hay gente que dice, no, pero ¿será que 100 o 96? Da lo mismo, verdaderamente da lo mismo. En términos pragmáticos, yo no me voy a desgastar. O sea, sí hay una manera de que uno puede dividir de acuerdo en qué cuadrito chiquito salió exactamente. No me parece que valga la pena, la verdad, en la gran mayoría de situaciones. Entonces digamos que una frecuencia cardíaca justo por debajo de 100. Y ahora pasamos al eje. Entonces, ¿cuál es la equifásica? Entonces busquemos la que es más equifásica. En mi opinión, claramente esta no es, esta es negativa. Claramente esta no es, esta es negativa. Estas son positivas, positivas, positivas. Probablemente esta, ¿saben? Esta sea nuestra equifásica. 2. Esta tiene un vector más positivo que cualquier cosa, entonces 2 va a ser nuestra equifásica. Nos damos 90 grados, ya sabemos que la manera fácil de hacerlo es irnos a este lado. Y ABL nos la muestra negativa. Entonces recordemos brevemente nuestro plano. Tenemos nuestro plano cartesiano, ¿cierto? Y voy a cambiar de color. Tenemos nuestro plano cartesiano. Ya encontramos la que era equifásica, que era esta, era el número 2. Y nos fuimos 90 grados. 90 grados tenemos aquí ABL. Entonces ahora queremos saber si, ¿cierto? Queremos saber en qué dirección se está yendo exactamente. Ya sabemos que va en como en este sentido. Ahora queremos saber si está yéndose para allá o para aquí. Así que lo que vamos a hacer es ver cómo está pues una de esas derivaciones. ABL puntualmente es la que vamos a ver. Entonces ABL nos muestran y está negativa. ABL predomina en la parte negativa del complejo cubre S. Como predomina en la parte negativa, sabemos que se está alejando de aquí y acercándose acá. Entonces sabemos que el eje es un eje derecho. Bien. Si uno quiere hilar más fino, uno con este método podría calcular incluso los grados del eje. Como aquí está negativo, podríamos incluso saber que el grado de este es completamente lo opuesto. Entonces acuérdense, ABL es menos 30. Completamente al contrario, en el otro cuadrante lo que yo tendría que hacer es entonces ver de 180 y le quito 30, ¿cuánto me daría? 150. Entonces este es un eje en 150 positivo. Bien, es un eje derecho ubicado en 150. Como hice eso, pues nada, me cogí esta que era negativa y hice la misma fórmula. Si de 0 aquí hay 30, pues de 180 aquí hay 150. ¿Listo? Otro ejemplo, pongamos este. Entonces lo mismo, pausenlo, sáquenle todo. Yo voy a seguir. En este sí solo nos vamos a limitar a la parte del eje, entonces miremos bien. A mí me parece que la derivación más equifásica vendría siendo esta de aquí. ¿Mm? Hay que ver bien los electos. Hay gente que podría decir, no, esta me parece más negativa. Pero si ustedes se fijan, predomina más la parte negativa que positiva. No es tan equifásica. En cambio, en este casi que parece relación 1 a 1. Entonces, esta es la equifásica. Como esta es la equifásica, nos vamos completamente a la contraria. Entonces, a ver, acordémonos que en nuestro plano cartesiano están, hagamos nuestro plano cartesiano en otro color. Entonces,
ABR, qué pena, está completamente aquí en menos 150 grados. Y ya sabemos entonces que como el eje va en este sentido. Nos toca averiguar si para aquí o para acá. Entonces miramos 3. Y 3, que es esta derivación de aquí, nos sale negativa. Como nos sale negativa, nos tenemos que ir al otro lado. Entonces ya sabemos que el eje está desviado a la izquierda. Puntualmente, si nos aprendemos los grados, sabemos que 3 es más 120, ¿cierto? Más 120. Entonces aquí haríamos lo mismo. Si de 90 a más 120 hay 30 grados, veríamos de menos 90, le quitaríamos 30 grados, entonces quedaría menos 60. El eje está completamente en menos 60. Esa es la definición puntual. Si no, pues solo desviado a la izquierda. Bueno. Chan, chan, chan. Ahora, hay gente que se simplifica la vida, que no le gusta mucho lo de buscar la equifásica, aunque fíjense que es bastante sencillo, una vez uno le coge el tiro y ubica esta grafiquita de aquí. Pero hay gente que no le gusta, entonces ellos hacen un método que se basa en lo siguiente. Me voy a volver aquí para explicarles el método. Yo sé que el eje normal está entre menos 30 y más 110, ¿cierto? Ahora la gente dice, miren, no me gusta ese método que usted me acaba de decir, entonces lo que yo voy a hacer es facilitarme la vida. Y digo lo siguiente, si mi QR es positivo en 1 y mi QR es positivo en ABF, obligatoriamente la desprolarización tiene que ir por acá. Porque si fuera por aquí, este sería positivo, pero este sería negativo. Y si fuera por acá, este sería positivo, pero este sería negativo. Entonces ellos dicen, si yo encuentro que estos dos, ambos, son positivos, obligatoriamente el eje tiene que estar aquí. Es decir, si yo encuentro ambos positivos, el eje es normal. Y se basan en eso. Y dicen, listo, si yo encuentro, si yo encuentro un eje, este positivo, digo que es normal. Si encuentro este positivo y este negativo, digo el eje se fue por allá. Y si encuentro este de aquí positivo y este de aquí negativo, digo siguió a este señor, entonces él es un eje derecho. Si ambos son negativos, ¿qué fue lo que pasó? Si ambos salieron negativos, ¿qué fue lo que pasó? Pues que se está alejando de ambos. Es decir, se fue hacia allá, un eje extremo. Bien. Todas son estrategias válidas. ¿Cuál sería como la parte que no nos cuadra mucho? Que a veces se les puede escapar. Fíjense que yo puedo tener un eje, qué pena me volver aquí, yo puedo tener un eje que se está yendo en el sentido, que técnicamente sigue siendo normal, pero como ya se está alejando tanto de este, puede que incluso ABF me llegue a salir negativo. Ese eje se clasificaría mal. Entonces sería como el contra de esta técnica, pero se la pueden usar, verdaderamente la pueden usar cuando uno está afán, uno la usa. Bien. Ahora, pausen el video e intenten hacer este. Yo voy a seguir y probablemente lo que ustedes se dieron cuenta con este ejemplo es que era más difícil calcular el eje. Esto a veces pasa. ¿Por qué? Porque todas las derivaciones están como muy equifásicas. Todas las derivaciones están como, sí, está pronto un poquito más positiva, pero pucha, saber exactamente cuál es la mejor entre estas, difícil, queda un poquito difícil. Entonces cuando esto pasa, hablamos de un eje indeterminado. Esto, cuando uno encuentra esto nosotros deberíamos equipararlo con paciente con EPOC. La causa más frecuente de un eje indeterminado es EPOC. ¿Listo? Bueno, ya vimos calidad, ritmo, frecuencia, eje. Pasamos a la parte donde está el dinero, que son las ondas. Entonces ya hablamos esto, ya dijimos que las ondas, pues la onda P es la onda de la desprolarización auricular. Ya dijimos que hay una pausa debido al nodo atrioventricular, que es esto entre la P y el QRS, que el QRS es toda la parte ventricular, puntualmente que la Q es la parte septal, que la R es toda la parte como apical y que la S es como todas las demás que se están alejando, ¿cierto? Ya dijimos que la T es la repolarización ventricular y ya dijimos que se supone que la repolarización auricular se esconde en la P, aunque eso no es tan cierto. O sea, eso no es toda la explicación de por qué no se ve.
Bien, entonces vamos a descomponer una por una. ¿Y qué es lo que yo cada vez que veo un electrocardiograma me pregunto para llenar y para saber si es normal o no? Entonces, ¿qué hago con todas las ondas? Me pregunto, ¿están ahí? ¿Deberían? Entonces, eso es importante. No todos los electrocardiogramas se ven así. En algunas derivaciones yo no esperaría ver Qs. En realidad, si veo Qs, aunque sean muy pequeñas, es anormal. En algunas derivaciones yo no debería ver S. En algunas derivaciones sí las debería ver. Entonces, eso es importante tener en cuenta. La otra pregunta que uno tiene que hacerse es hacia qué lado deben estar, qué tan altas, qué tan anchas y cuál va a ser su morfología. Vamos a comenzar entonces a responder esas preguntas con la P. Entonces, la P debería verse de manera general en todas las derivaciones y de manera general debería verse en todas las derivaciones positivas, a excepción de una, B1. En B1 la P se ve diferente. ¿Por qué? Porque la P se ve diferente, porque si ustedes se fijan, aquí tenemos una representación como transversal del tórax. En esta representación transversal del tórax yo tengo aquí el nodo sinoauricular y aquí tengo B1. Entonces, inicialmente, como el nodo sinoauricular está a la aurícula derecha, despolariza esta aurícula y se acerca a B1, haciendo una onda inicial positiva. Pero después va a despolarizar la parte izquierda, la aurícula izquierda, y se aleja de B1, haciendo que tenga una parte negativa. Entonces la onda normal de B1 es así. ¿Listo? Tiene dos partes, una parte positiva y una parte negativa. A veces predomina más una que otra. ¿Listo? Eso puede llegar a ser normal, pero cuando ya dramáticamente tengo una que predomina sobre la otra, esto es patológico. Entonces están ahí, deberían estar, sí, en todas. ¿Hacia qué lado? Siempre es positiva, excepto en B1 que es pues isobifásica. ¿Qué tan grandes deben ser? ¿Qué tan altas y qué tan anchas? De manera general, menores de 2.5 por 2.5. Entonces tenemos un cuadrito así, dividido en 5 partes. Entonces la idea es que no superen a lo alto más de 2.5 y a lo ancho más de 2.5. Cuando se altera eso, usualmente pensamos en patologías que hipertrofian las aurículas. ¿Y cómo se ven? Pues como una montañita. Entonces, la P, espero que haya quedado claro. Ya ustedes, si les ponen a dibujar un electrocardiograma en un papel solito, ya saben cómo hacerlo. La onda Q, acordémonos, es la onda que representa la despolarización septal. ¿Y qué es lo que quiero que se lleven clave? Es que la onda Q debería verse en todas excepto V1 a V3. En V1 a V3 uno ni siquiera debería ver una Q, ni pequeña ni nada, uno no debería observar Qs, porque acordémonos, no sé si tengo una imagen de eso, no, no tengo, pero acordémonos, pero puedo usar esto. Acordémonos que el haz de His está ubicado en la parte izquierda, ¿cierto? Del septum interventricular, o sea, se despolariza en este sentido. Como se despolariza en este sentido, B1 siempre va a tener un complejo que va hacia arriba. ¿Listo? Él no tiene complejos que vayan hacia abajo en el momento que va la Q, porque estos complejos deben ir hacia arriba. Ellos se unen con el resto de la expresión y deberían ir hacia arriba. Entonces, el resumen es, no se debería ver Q. En los demás, por ejemplo en B6, uno sí puede observar una Q. Bien, pero ¿qué es lo clave? Este septum es chiquito, es un septum que es muy poco muscular, no tiene tanto músculo. Entonces, en los pacientes, de manera general, nosotros deberíamos observar sí unas Qs ausentes en B1 a B3 y en el resto del electrocardiograma unas Qs muy, pero muy pequeñitas. Eh, Esto pequeñas y delgadas. Estas son las Qs normales. ¿Listo? Fíjense en B5, B6, Qs muy chiquiticas que van hacia abajo, delgadas y no muy anchas. Bien, cuando yo veo una Q muy, por ejemplo, muy prominente, yo digo, oiga, algo le pasó al septum. Bien, entonces, por ejemplo, esto cuando yo veo unas ondas B5 y B6 muy, pero muy prominentes y delgadas, esto se ve en una cardiopatía congénita que se llama la cardiopatía hipertrófica obstructiva. Eso se puede ver ahí. También se pueden ver en el contexto de cicatrices post-infarto. No necesariamente tiene que ocurrir en el septum, pero eso hace que por suma de vectores generen ondas Q. Bien, no nos metamos mucho en eso. Entonces ya sabemos cómo se vende la onda Q. El resumen es chiquita, pequeña y ausente en B1, B3. Aparte de eso, pues nada, no existe una onda Q positiva, si alguien tiene esa duda. La onda Q se define en realidad como la primera onda negativa del QRS. Punto.
Ahora pasamos a la onda R. La onda R probablemente es la que tiene más cambio a lo largo del electrocardiograma. Si ustedes se fijan, hay unas ondas Q, unas ondas R muy altas, unas más chiquitas, unas casi diminutas y unas casi que ni siquiera están. Entonces, ¿cómo vamos a acordarnos de cómo deberían verse las ondas R? Muy sencillo. Las ondas R se recuerdan en la parte izquierda del electrocardiograma de acuerdo al eje cardíaco. Entonces, acuérdense, un eje cardíaco normal está entre menos 30 a más 110. ¿Qué derivaciones encontramos aquí? ABL, 1, 2, ABF y más allá de eso en realidad se sale un poquito del eje, 3. Entonces, donde más positivas yo las debería encontrar serían estas, ABF, 2 y 1. Esas son las más positivas. Y si ustedes se fijan, pues se cumple ese criterio. ABF muy positiva, 2 muy positiva, 3 muy positiva. Eso es normal. Bien, en ABL usualmente se ve positiva, pero no tanto. O sea, esto es aceptable. En uno, por ejemplo, aquí miren que ya no está yendo tan positiva, eso es aceptable. Donde sí definitivamente yo no la debería ver positiva en un estado normal es en ABR. Bien, en ABR debería verse ausente o muy pequeña. Entonces eso es en la parte izquierda. Ahora, en la parte derecha hay un fenómeno que se llama la progresión de la R. Yo no sé si tengo por aquí, bueno, eje cardíaco, progresión de la R. Entonces, ¿qué es eso de la progresión de la R? Voy a pasar a esta parte. La progresión de la R habla de cómo va subiendo el voltaje en las precordiales de la R a medida que yo voy pasando de B1 a B6. Ese fenómeno, ¿por qué se da? Porque yo tengo el corazón ubicado, acuérdense que el corazón está girado como a la derecha, este es un paciente visto en una resonancia magnética. Recordemos que este es el lado, perdón, este es el lado derecho del paciente, voy a cambiar de color. Rojo. Entonces, este es el lado derecho del paciente, este es el lado izquierdo del paciente, los pies están hacia uno en la pantalla y la cabeza está hacia el fondo. Entonces el corazón está girado a la derecha. Ya que está girado a la derecha, B1, B2 y B3 tienen un ventrículo relativamente más delgado. ¿Sí? Mírense en esto. El ventrículo derecho es más delgado. Entonces, por lo tanto, la R de estos ventrículos debería ser más pequeña. Pero a medida que yo voy pasando a B4, B5 y B6, esta masa ventricular va a hacer que la R vaya creciendo. Eso es lo que nosotros deberíamos ver, que a medida que vaya progresando sea más alta la R y cada vez menos profunda la S. Eso es una progresión normal de la R. ¿Cuál es el criterio que vamos a utilizar para decir que efectivamente está bien? Que entre B4, usualmente a nivel de B4, o sea, nuestro punto es B2 a B4, pero usualmente el que nosotros miramos es B4. Pero bueno, digamos B2 a B4, que en algún punto entre estos dos se haya alcanzado una relación 1 a 1 entre la R y la S. Entonces me explico otra vez. Lo normal es que vaya aumentando. Nuestro criterio va a ser que en algún punto entre B2 y B4 la R se haya equiparado 1 a 1 con la S. En este caso, por ejemplo, eso pasó cerquita de B3. Entonces es una buena progresión de la R. Por ejemplo, fijémonos aquí, eso es normal, R chiquita, R más grande y R mucho más grande que la S. Entonces la progresión de aumentó 1 a 1 ocurrió entre B3 y B4, es decir, es normal. Si yo observo algo que no está una buena progresión de la R, eso puede deberse a cosas que alteren el potencial del ventrículo izquierdo, entonces se puede ver en infartos. Si yo observo incluso a veces que se puede devolver o sea, como una progresión revertida de la R. Eso también puede pasar en cosas como bloqueos, en donde yo observo aquí una R muy chiquita y va creciendo y lo que termina siendo es una R aquí muy alta. Eso se puede ver en contextos también de infartos, se puede ver en bloqueos, en hipertrofias. Bien, ahora en cuanto a la morfología, ya sabemos en dónde debería ser más positiva. Ya sabemos que en todas debería estar, en cierto grado o en otro. La morfología también es importante, debería ser una morfología que suba muy rápido. Miren aquí cómo está subiendo de rápido esa R, eso es normal. Entonces fijarse siempre en ese detalle, a la gente se le pasa mucho y hay una patología que se caracteriza, que la veremos después, por ir haciendo que la subida de la R sea como demoradita. Bien, entonces esta patología es importante tener en cuenta, más tarde la vamos a hablar.
eh, y pues claramente que sea del ancho que debe ser la R. El complejo QRS nosotros deberíamos tenerlo de un ancho menor de 120 milisegundos. ¿Listo? Acordémonos que la P, que aquí no hay ninguna P, pero las P's deberían ser menores a 2.5 por 2.5. La R debería ser menor a 120 milisegundos con los altos dependiendo pues del eje y de la progresión de la R. Bien. Bueno, esto por ejemplo que yo les hablaba ahorita, esta R es claramente normal, puede que uno no conozca la enfermedad a la que corresponde, que eso lo veremos en otro video, pero aquí se observa claramente cómo es una subida que se demora. La onda S representa la parte final de la despolarización ventricular y ella va a tener una regla sencilla y es que en las derivaciones precordiales va a sufrir una progresión inversa a la R. Es decir, ella comienza grande, ¿cierto? En las primeras y luego se va poniendo más pequeña, de tal manera que en B5 y B6 ya debería ser muy pequeño. En todas las demás direcciones de aquí, nosotros esperaríamos encontrar una S bastante diminuta. Eso es lo normal, bastante diminuta en todas las que están en este lado. Chan, chan, chan. Listo. La onda T de la repolarización ventricular, deberíamos observar una onda T pequeña. Usualmente nuestro criterio va a ser que esté presente en todas las derivaciones, pero que sea pequeña, que nunca supere el tamaño del QRS. Ese va a ser como nuestro criterio. Si yo tuviera una onda aquí, aunque fuera así, que esto pareciera pequeño, pero superara este QRS, eso ya es anormal. De manera general no aceptamos ondas T negativas, pero pueden haber que siendo normales en ABR y en V1. Si yo observo en esas derivaciones negativas, no pasa nada, sigue siendo normal. Es cuando se observan en varias derivaciones que eso se considera patológico. Listo. Tun, tun, tun. Bueno, ¿y qué más queda? Entonces ya hablamos de calidad, ya hablamos del ritmo, ya hablamos de frecuencia, eje, ondas, nos faltan segmentos e intervalos. Entonces, la parte de los segmentos, porque yo incluí ahí como segmentos e intervalos juntos porque usualmente la gente los mezcla. Un segmento se define como aquella parte del electrocardiograma que se ubica entre diferentes ondas. Entonces, ellos no incluyen las ondas, los segmentos ocurren entre ondas. Los intervalos incluyen las ondas. Entonces, ¿qué segmentos existen? El segmento PR entre la onda P y la R, el ST entre la S y la T y el segmento TP. Entonces cada uno de ellos nos va a servir especialmente para medir cosas. El segmento PR hay una escuela que vende que es utilizado para definir la línea de base. La línea de base es un concepto que se utiliza en electrocardiografía para definir elevaciones de cosas. Entonces, cómo es más o menos la idea? Que yo tengo aquí una línea, ¿cierto? Y sobre esta línea es que ocurre, cambiemos de color, el electrocardiograma. Bien, entonces yo tengo aquí mi P, etcétera. Y por ejemplo, a veces yo puedo elevar el ST, como en un contexto de infarto. Ya está subido el video de infarto, pues de síndrome coronario agudo aquí al canal. Entonces hay una escuela entera que dice que el que me da la línea de base para yo contar los cuadritos hasta este punto es el segmento PR. Aquí como se está viendo en este punto. Y uno a partir de esa línea es que cuenta la elevación o infradesnivel del segmento ST. Hay otro grupo de escuela que dice que el segmento TP debería ser el utilizado para definir esa línea de base. Cada una tiene sus pros y sus contras. Usualmente lo que dicen del PR es que el PR se puede tener un infradesnivel en algunas patologías, como por ejemplo pericarditis. Em, lo que haría que pues nos sesgáramos en ese aspecto, pero el TP tampoco es muy bueno, el TP también tiene sus fallas. Bien. Y el segmento CT es el famoso segmento que nos va a definir los síndromes coronarios agudos. Acordémonos, ya sea cualquiera que sea la línea que ustedes van a elegir, lo que vamos a hacer es que a partir de ese segmento contamos los milímetros hasta el punto J. El punto J es el inicio del segmento CT. El punto J es justo cuando acaba la S y hay una deflexión. Una manera para identificarlo es que tiene la onda S bajando, hay una corriente, y de nada uno observa que hay un cambio hacia el segmento.
Este punto en donde ustedes observan que la S va y luego cambia, este punto es el que nos importa para definir los infartos, se llama el punto J. ¿Listo? Entonces se utiliza para los infartos, aquí lo muestro en el punto J. Pues nada, supongo que ya en el video de síndrome coronario agudo se contó, pero una elevación significativa del segmento ST se discute por encima de 1 milímetro en todas las derivaciones, excepto en V2 y V3, donde depende si es hombre menor de 40, hombre mayor de 40 o mujer. Los intervalos, como yo les estaba contando ahorita, incluyen las ondas, y eso es tremendamente importante porque a la gente se le pasa. Y en cosas como bloqueos nosotros hablaremos de que se incrementan los intervalos. Para contarlos, ustedes lo que van a hacer, y esto es muy importante, es desde que comienza la onda hasta que comienza la otra onda. ¿Listo? Así se consideran los intervalos. Por ejemplo, en bloqueo de primer grado veremos que se define como un intervalo PR mayor de 200 milisegundos. Si ustedes comienzan a medir eso desde aquí, cuando acaba la onda, como si fuera un segmento, pues nunca les va a dar. ¿Listo? La duración de los diferentes intervalos está aquí. El intervalo PR debería durar de 120 a 200 milisegundos. Puede ser anormal tanto si baja como si sube. Si baja pensamos en síndromes de preexcitación. Si sube pensamos en bloqueos. El QRS es menos de 120 milisegundos. Si es mayor pensamos en bloqueos de rama. Y el QT, la manera puntual de calcular el QT se hace con una cosa que se llama la fórmula de Bassett. Es esta fórmula que coge el QT y lo divide según la raíz cuadrada del intervalo de RR. Pero si uno quiere tener como una guía rápida para identificarlo, de manera general el QT me gustaría que fuera la mitad del tiempo del RR. Entonces aquí tengo el intervalo de RR, es todo este tiempo. Y el QT, acuérdense que como es un intervalo, va a incluir desde que comienza la Q hasta donde termina la T. Entonces, de manera general, yo quisiera que esto de aquí, fuera la mitad de todo el RR. Si ustedes observaran una T que termina acá, ya dirían así a ojo, oiga, ese QT parece prolongado. ¿Desde cuándo decimos que un QT está prolongado ya como más puntualmente? Por encima de 450 o 460, hombres y mujeres, pero eso es QT elevado general. Clínicamente significativo, usualmente lo consideramos por encima de 480 a 500, pero pues como tal es 450 a 460. El intervalo, otros intervalos que no hablamos, el intervalo PP y el RR, pues el RR habla de la frecuencia cardíaca y el PP habla de la frecuencia cardíaca auricular. Y ya, eso es más o menos la interpretación. Ahora quisiera, yo sé que todavía no les he explicado ninguna patología, ninguna enfermedad en particular, pero quisiera que con lo que entendieron, que es básicamente un video de cómo se ve un electro normal, intenten resolver estos electrocardiogramas. Simplemente llénense de datos, digan, oiga, esto es raro, esto es anormal, esto es normal, esto es normal. ¿Listo? Páusenlos, yo los voy a ir pues trabajando, pero pues háganlo cada uno por su cuenta. Entonces, este primer electrocardiograma, bueno, aquí nos da una historia de un paciente con dolor torácico, y la razón por la que lo puse es que mucha gente yo le mostraba este electrocardiograma inicialmente y decía que, oiga, no, pues yo no le veo nada raro. Cuando uno lo mira bien, si uno sabe un electro normal, uno se da cuenta que sí hay muchas cosas raras. Entonces comencemos. Calidad adecuada. Mismo idioma no sabemos, probablemente sí. Entonces, hagamos la mnemotecnia. C, check. Ahora vamos con refeos. Entonces, ritmo. Positivo en 1 y 2, negativo en A, B, check. ¿Es regular? Sí, check. Feos. Entonces, F, frecuencia cardíaca. Aquí vemos un cuadrito, dos cuadritos, tres cuadritos, cuatro cuadritos. Entonces 300, 150, 100, 75. Entonces un electrocardiograma bien tomado a un ritmo sinusal regular a una frecuencia cardíaca de 75 latidos por minuto. Vamos con la E, con un eje. Entonces, ¿cuál sería como la más equifásica? No hay una más equifásica. Fíjense que es uno de los electrocardiogramas en donde la más equifásica sigue siendo más positiva de lo que nos gusta. Entonces, hagamos la regla general. Veamos cómo están 1 y ABF. 1 está positivo, ABF está negativo. Es decir, el eje está yendo ¿a dónde?
¿m? Hacia la derecha. Acuérdense que ABF está aquí, ABF y 1 está acá, entonces el eje se está yendo hacia este lado. Entonces un eje desviado, entonces ya tenemos una cosa normal, pongámosla con otro color. Entonces tenemos un eje derecho. Listo, ya nos llenamos de un dato. Ahora pasamos a O, ¿cierto? Entonces, feos, la O, las ondas. Entonces, miremos onda por onda. Entonces, las P's, normal, 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 normal. En B1 predomina la parte negativa, pero sigue siendo considerado normal. Normal, normal, listo, todo normal. Entonces, onda O, onda P, normal. QRS, entonces, ¿cómo era la regla para las Qs? Que no hubieran Qs grandes en ninguna parte y que no hubiera ninguna en B1 a B3. No hay ninguna en B1 a B3. Y estas no hay ninguna grande. Listo. O checks. Qué pena. Q, check. Ahora miremos las R's. Entonces comencemos con el lado de aquí. Las R's normales que lleven una buena progresión de la R. Aquí la progresión está colgada. Fíjense que aquí ya debería haber alcanzado una progresión 1 a 1. Se quedó. Entonces tenemos, pongámoslo por aquí, una mala progresión de la mala progresión de la R. Eso lo encontramos, ya tenemos dos hallazgos. ¿Listo? Electro que algunos inicialmente pensaron que es normal, ya tenemos un eje derecho y una mala progresión de la R. Ahora sigamos viendo. ¿Cómo esperaría que fueran las R's y la R aquí en estas derivaciones? Yo esperaría que fuera grande en las inferiores, 2, 3 y ABF. Miren que aquí se quedó. Entonces tengo unas ondas unas R's quedadas en cara inferior. ¿Listo? Y más raro aún, y más raro que las ondas R's chiquitas en cara inferior, tengo unas ondas R's más altas de lo que me gustaría. ¿Listo? Más altas de lo normal en ABL. Entonces tengo unas ondas R altas en 1 y ABL. En cara lateral, ustedes ya saben que es cara lateral alta. Bien, entonces eje derecho, una mala presión de la R, unas R's altas en cara lateral alta. Sigamos con la S. La S debería ser aumentando, pues que vayan disminuyendo hasta que en B6 sean chiquiticas. Eso generalmente sí está bien. B1 a B3 están grandes, pero B4 a B6 disminuyen, que eso es lo que esperamos. Pero aquí acuérdense que las S deberían ser pequeñitas. Y miren cómo están estas S. Gigantes. Están gigantes estas S. Entonces tenemos unas S con mucho voltaje en la cara inferior. ¿Listo? Cosa normal. Bien, entonces nos estamos llenando ya de cositas que inicialmente no parecían mucho. ¿Qué más nos falta? Entonces ya hicimos todas las ondas. La T positiva en todas, negativa en B1. La T aquí no tiene mucho voltaje. Aquí la gente diría como, está muy una T picuda. No, acuérdense, la T es sobre el QRS, o sea, sobre todo esto. ¿Listo? Entonces no, aquí estos test verdaderamente no llaman mucho la atención. Listo. Entonces las ondas ya quedaron. Pasamos ahora a segmentos e intervalos. Entonces, segmentos y intervalos. Entonces, segmentos. No parece haber ninguna elevación. Aquí básicamente lo que uno termina analizando es línea base y elevación del ST. No parece haber elevación en ninguna parte del ST, ¿cierto? En ninguna parte mayor de 1 milímetro. Y intervalos. Entonces, los intervalos, tenemos un PR conservado entre 120 y 200 milisegundos. Tenemos un QRS que no parece ancho, un QRS angosto, que está subiendo bien. Acuérdense que en la R nos gusta que suba rápido. Y pues el QT, así como a ojo, esto parece ser menos de la mitad de esto. Entonces, buenísimo, no está prolongado. Listo. Entonces, la gente dice, bueno, ¿y ahora qué? Entonces, nada, cuando ustedes ya vean el resto de los videos que vamos a ir subiendo de a poquito al canal, se van a dar cuenta que si yo tengo un paciente con un eje derecho, ¿cierto? Y yo quiero explicar por qué se está viendo a la derecha. Tengo unas ondas altas en cara lateral.
tengo unas ondas... uy, perdónenme, me acabo de dar cuenta de algo terriblemente que les dije mal. Es un eje izquierdo, porque ABF es negativo, es decir, se está alejando de aquí. Olviden lo que dije ahorita. Entonces, error, lapsus mental. Es un eje izquierdo. ¿Listo? Cuando yo tengo un eje izquierdo con unas ondas altas en cara lateral alta y unas ondas, voy a quitar todo esto para que se vea mejor. Entonces, ahora sí, cuando yo tengo un eje izquierdo, que yo quiero explicar por qué se fue a la izquierda, que tengo unas ondas altas en cara lateral y que tengo unas ondas S muy profundas en cara inferior, esto me da el diagnóstico de un bloqueo del fascículo anterior superior. ¿Listo? Puede que ustedes no hubieran sabido eso y que puede que ustedes estén rotando y se les olvide eso, pero ustedes saben qué cosas tan normales, ustedes ya van a saber qué tienen que buscar en el libro, ya saben, oiga, cuáles eran algunas causas de desviación del eje de la izquierda y se ponen a buscar hasta que algo les cuadre. O se ponen a ver la fisiopatología, no sé, comienzan a encontrar otras maneras. Pero probablemente si yo les hubiera llegado a los 5 criterios diagnósticos que hay para los bloqueos anteriores superiores, nada, se les pasa, se les olvida. En cambio aquí por lo menos ya lo descubrieron y esa era la idea. Adicionalmente hay una mala presión de la R. Eso probablemente en un paciente, en el contexto de un paciente con dolor torácico, un probable síndrome coronario agudo, nos habla de que el fascículo anterior superior se quedó isquémico. Eso hizo que el eje se desviara a la izquierda, que pues me genera el bloqueo y que hace que, acuérdense que el que me da la adecuada presión de la R es la masa ventricular izquierda. Entonces aquí esta masa ventricular izquierda está quedando isquémica, me está bloqueando el flujo y por lo tanto no alcanzo a subir como yo quisiera. Bien, entonces primer electro. Segundo electro, pausenlo, inténtenlo hacer ustedes, todo lo anterior. En este vamos a ir un poquito más rápido. Entonces, veamos que este es el último electro, ya luego, y ahí acabamos el video. Entonces, último electro. Entonces veamos, calidad adecuada. No sabemos en qué idioma nos están hablando. Vamos, escribámoslo por aquí. Azul, ¿dónde están? Entonces, calidad, check. Refeos, ritmo, me queda duda y aquí sí, aquí se ve. El problema aquí es que tiene una P, o sea, si uno le pone mucha fe, esto de aquí chiquito parece una P, solo que es una P muy, muy diminuta. Pero sí, o sea, podría de cierta manera ser una P, si uno se fija, si hay como unos trupitos aquí pequeñitos. Y sí parecen más ser positivos. Entonces, nada, quedamos un poquito con la duda, pero digamos que es un ritmo sinusal. Veamos entonces qué más hay. Entonces, re, feos. Entonces, frecuencia, una frecuencia es un ritmo regular. Entonces, una frecuencia que podemos calcular por 300, 150, 100, 75, 60, 50, entre 50 y 43. Vale la pena saber si es 45, 46 o 43. No, da exactamente lo mismo. Entonces, lo que vamos a decir es un ritmo cercano a una frecuencia de 45 latidos por minuto, o sea, está bradicárdico. Listo, frecuencia ya. Feos, entonces vamos con la E, el eje. Esperen un segundo aquí para que... No, no lo puedo borrar, pero bueno. Entonces el eje, si uno busca la equifásica, la más equifásica estaría probablemente entre esta y esta derivación. Esta probablemente que es la que tiene más positivo y negativo equiparables. Entonces si esta es mi equifásica, me voy completamente al otro lado y veo que aquí me están dando una onda negativa. Como están dando una onda negativa en ABR, recordemos que nuestro plano cartesiano está, dibujámoslo aquí, ABR está en este sentido, entonces buscamos en este sentido aquí con ABL, con, perdónenme, la que fue equifásica fue 3, o sea, fue esta de aquí. Entonces la que nosotros pasaríamos a buscar sería ABR, acá, y nos miramos en este sentido. ABR será negativa, por lo tanto nos vamos a decir que el eje está completamente en este sentido, es decir, 30 grados. Lo importante, normal. Si uno fuera a hacer de la otra manera, 1 es positivo,
ABF es positivo, por lo tanto el eje es normal. Ambos dan. Entonces, ¿qué hemos dicho hasta el momento? Calidad, bien. Ritmo, sinusal, regular. Frecuencia, 50. Bueno, 45 hemos dicho. Eje, perdónenme, normal, ¿cierto? O, entonces vamos a ver las ondas. La onda P tiene baja amplitud, listo, pero no parece tener pues cambios en la morfología importantes. Entonces, o nada. En cuanto a la P, ahora nos vamos con la Q. ¿Hay alguna Q patológica que nos impresione? Esta Q no me gusta. Pues aquí hay una Q, pero es una Q aislada, no nos dice mucha información. Aquí Q normal, aquí en ABR pues uno hace la excepción, en ABR puede haber una Q, eso me olvidó decirles. Y aquí no parece haber tampoco ninguna Q patológica. Ahora miramos la R. La R de entrada tiene algo extraño, que tiene una morfología en donde está muy demorada. El QRS se está demorando más de 120 milisegundos. Listo, entonces eso podemos anotarlo. Listo, entonces tenemos un QRS prolongado. Bien. ¿Qué más podemos decir de la R? Que la R no está siguiendo lo que debería seguir, y es que aquí sea chiquita y vaya aumentando, sino que ya la R de entrada está grande, y además de estar grande tiene doble R, eso llamamos una RR'. Tiene una R normalita, luego una R que le sigue. Uno no debería tener dos complejos positivos aquí. Entonces, RR', tenemos un fenómeno de RR' positiva, listo. Aquí en las derivaciones pues esto parece más o menos normal. Bueno, ¿qué más hay por aquí? RR', ahora nos vamos con la T. La T aquí es negativa, pero acuérdense que eso aislado es normal. Positiva, 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 positiva. Aquí está negativo, también puede ser normal. Positiva, 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 listo. La T no tiene nada más anormal. Entonces las ondas las chequeamos. Y segmentos e intervalos. Segmentos, ¿hay algún segmento elevado? ¿Algún ST elevado? Yo no veo. Muy bien. ¿Qué más hay aquí por aquí? Tenemos, miren los intervalos. Entonces, intervalo PR. Entonces, contemos. Acuérdense, debería ser menor de 200 milisegundos. Alguno que se vea bien. Este se ve como bien. Inicia aquí y termina aquí. 200 milisegundos es un cuadrito de estos. Entonces, este intervalo está muy prolongado. Entonces, tiene un intervalo. Pongámoslo por acá. Tiene un intervalo PR que está prolongado. ¿Listo? Otra alteración. Ya tenemos varias alteraciones. Listo. Bueno. Y veamos los demás intervalos. El intervalo QT a plena vista no parece muy anormal. Acuérdense, nuestro criterio es sí, que sea menos de la mitad. En este caso es menos de la mitad, adecuado. Listo. Entonces, si nosotros sumamos todo lo que acabamos de hablar, nosotros decimos, ok, tenemos un paciente, pongámoslo con otro color. Tenemos un paciente que tiene un QRS prolongado, que tiene un fenómeno de RR' en V1, V2 y V3. Bien. Esta suma de estos dos hallazgos nos da para tener una morfología de un bloqueo de rama derecha. Ustedes no tenían que saber esto porque pues no hemos puesto el video, pero cuando subamos el video de bloqueo, ustedes van a darse cuenta que esos son los fenómenos que se dan. Un QRS prolongado que tiene un fenómeno de RR', que muchas veces puede generar repercusiones aquí a nivel de la S, en este caso no son tan marcadas, que puede hacer que la repolarización en las demás se afecte. Pero ustedes ya saben que con solo esos dos ya tienen signos de bloqueo de rama derecha. Bien. Además de eso, tenemos que explicar este PR. Eso probablemente se debe, lo mismo, lo veremos después en su video correspondiente, a un bloqueo de grado 1, un bloqueo atrioventricular grado 1.
Cuando yo tengo un bloqueo de rama derecha más un bloqueo grado uno se llama un bloqueo bifascicular. Eso entra dentro de los bloqueos bifasciculares y ya. Entonces, la clave aquí no se estresen, no era que ustedes pudieran llegar a sus diagnósticos, era que pudieran identificar las cosas que están malas. Y ya, para que entiendan el resto de videos que van a venir pues posteriormente. Y eso fue todo, chicos. Ya iremos en las siguientes semanas subiendo de a poquito los videos para cada patología puntual.